Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Punto y Solución. ¿Sabías que hay factores relacionados al uso de pantallas como la iluminación y la postura del cuerpo que pueden ocasionar problemas visuales y musculoesqueléticos? ¿Sabes cómo prevenirlos? Quédate con nosotros y te lo contaremos. Soy Manuel Pérez Martinot, médico oftalmólogo con más de 25 años de experiencia en práctica clínica, cirugía ocular e investigación. Tengo maestría y doctorado en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. Agradezco el espacio que nos brinda Punto y Solución a los diferentes especialistas para exponer nuestras ideas y dar algunas recomendaciones. Y bueno, ojalá también poder plantear algunas soluciones a estos problemas. Hoy hablaremos sobre los problemas que está generando el estudio y el trabajo desde casa, o también conocido como home office, y algunos tips para evitar los daños visuales y musculoesqueléticos potenciales. En esta oportunidad me acompaña mi colega y amigo de hace muchos años, el doctor Carlos Pasaglia Olivares. Él es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Actualmente es coordinador de la especialidad en la Clínica Delgado y es ex jefe del servicio de rehabilitación del Hospital Guillermo Almenara de Salud. Además, el doctor Pasaglia tiene un máster en psicosomática clínica y en acupuntura por las universidades Yunnan y MTC de Beijing. Con eso vamos a dar inicio entonces a la presentación de ahora y vamos a quedar atentos a las preguntas que quieran hacernos posteriormente. Quiero darle la palabra al doctor Pasaglia. Carlitos, por favor, para que nos cuentes un poquito en relación a qué manifestaciones clínicas son las que con frecuencia estás viendo en consultorio debido a estos problemas del trabajo desde la casa. Bien, muchas gracias, Manolo. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan. Lo primero, Manolo, yo ya hace un par de años estoy solo a dedicación completa, exclusiva en clínica. Ya no estoy en el Hospital Almenara. El jefe Ujú. actual me va a colgar cuando escuche No, el programa. ex Pero jefe, bien, puse ex jefe. Sí. sí, ya de uno de los servicios de rehabilitación. Pero bueno. Eso, gracias a Dios, me dio mucha experiencia. Y bueno, la experiencia que vemos hoy, tenemos muchos pacientes que están llegando por problemas justamente por este tema del home office, ¿no? Que ya no solo es trabajo en casa de las personas que están por los motivos estos del enclaustramiento, le digo yo, Ujú. trabajando en casa, sino también los alumnos de colegios y universidades que están con la computadora, con la televisión, con las tabletas, a veces hasta con el teléfono, siguiendo las clases. Y esto les genera realmente bastantes problemas, ¿no? Estamos mucho tiempo sentados en una computadora y vamos a ver que así estemos muy bien sentados, si pasamos mucho tiempo en esa posición también es dañino, pero mucho más dañino el estar en una mala posición. Eh, Tenemos que tener en cuenta las posturas que tomamos, si los muebles son los adecuados y la relación de nuestra talla, porque no todas las sillas y no todas las mesas son adaptables a todas las personas. También tenemos que tener en consideración la talla, el peso, etcétera, y la relación que tenemos de nuestra fisonomía con la de la persona. Por eso hay que tener una serie de cosas en cuenta. Para empezar, eh, yo quería empezar diciendo que si bien estamos en casa, y para esto quiero ser categórico, la cama solo es para dormir, porque una de las cosas que vemos es bastante notoria, y es que muchas personas llevan la laptop, las computadoras, el iPad, los teléfonos, e incluso hasta ven televisión echados en la cama. Entonces, salvo que estemos enfermos,
La cama solo es para dormir, no es para trabajar, así estemos en casa y así sea aparentemente más cómodo. Muy cierto. Eso es importante. Ahora, tenemos que tener en consideración eh, un par de cosas. Si estamos mucho tiempo sentados frente a una pantalla, podemos tener complicaciones al adoptar una mala postura. Y al adoptar una mala postura, no solo a nivel de columna, no solo en la zona del cuello, en la zona lumbar, en la zona dorsal, sino también en nuestros hombros, en nuestros codos, en nuestras muñecas e incluso hasta en nuestras piernas. Y las lesiones que podemos tener, yo las llamo de dos tipos. A veces tenemos lesiones tipo misil y a veces tenemos lesiones gotita a gotita. Es decir, para lesionarnos, para golpearnos, para tener un problema, digamos, por trabajar muchas horas en casa, no solo necesito estar en una mala silla, estar en una mala relación silla-mesa, en una mala relación de distancia de mi persona con la pantalla, con el teclado, con el mouse, sino también aparentemente bien, pero con pequeños movimientos repetitivos, por eso le digo gota a gota, nos podemos lesionar si es que no tenemos un buen apoyo, si no hacemos una buena descarga. Entonces, todas estas lesiones por sobrecarga, a consecuencia de la adopción de malas posturas, cuando estamos mal sentados, vamos a sufrir, nuestro cuerpo va a sufrir sin importar la edad que tengamos. Para esto, tres cosas que son importantes que después las vamos a desmenuzar. Primero, sentarse siempre al fondo del asiento. A veces acostumbramos o nos es más cómodo en el momento sentarnos a la mitad del asiento, entonces pasan dos cosas. Mi espalda no se apoya y tomo posiciones que son inadecuadas tanto para la zona lumbar, encorvo el cuerpo, adelanto la cabeza, adelanto los hombros y me voy encorvando. La zona lumbar empieza a sufrir, pero también la parte posterior de los muslos empieza a comprimirse y reduzco la circulación hacia las piernas. Y eso también me va a dar problemas. Por otro lado, debemos de tener un buen apoyo lumbar, tanto al sentarnos al fondo como teniendo una silla adecuada que nos lo proporcione. Y si no llegamos, porque la silla de repente tiene un fondo muy amplio, colocar un cojín de refuerzo lumbar que nos va a ayudar para esto. Y lo tercero, adecuar la posición de la silla. Si la silla es muy baja, colocar un cojinete para poder tener una buena relación. Y una buena relación la llamamos básicamente cuando tenemos una relación de 90 grados, decimos, entre la columna y las piernas y 90 grados entre los muslos y las rodillas. Es decir, como si fuésemos una silla, 90 grados columna con muslos y muslos con rodillas. Eso nos va a permitir tener un buen apoyo. Además que los pies deben de estar completamente apoyados en el suelo. Si no están completamente apoyados en el suelo, también estoy, digamos, trayendo mucha descarga por detrás de las rodillas, lo que sería adecuado poner un apoyapiés o un apoyo para que los pies estén... Que descansen sobre eso, ¿no? Sí, es importante. Claro. Vemos mucho, están llegando muchos pacientes con problemas de dolor en el cuello por este tipo de trabajo, porque no hay un buen apoyo de espalda. Para esto necesitamos tener la cabeza bastante derecha y paralela al piso. Muchas veces, hasta por usar el celular, vamos escribiendo en la computadora de costado, apoyándola con el hombro, o no tenemos la pantalla derecha al cuello, sino que tenemos pantalla, libro, atril y conversamos con las personas, o tenemos la pantalla muy al costado, o muy alta o muy baja, y eso también nos trae problemas. Entonces, lo recomendable es que la pantalla esté
directa a los ojos, en línea recta, o un poco hacia abajo. Tenemos una buena visión entre los 0 y los 30 grados hacia abajo. Y para escribir incluso hasta los 40 o 60 grados tenemos capacidad de visión. Pero si tenemos una pantalla muy alta, entonces exigimos eh, doblar mucho el cuello y al final los músculos se van a cansar. Entonces, el cuello tiene que estar relajado, la mirada recta, eso nos va a ayudar mucho, para ello la altura de la pantalla. Los hombros tienen que estar también relajados. Y en esto hay una cosa que es sumamente importante y es el tema de los apoyabrazos. Si tenemos la suerte de tener una silla con apoyabrazos, excelente, pero apoyabrazos que sean funcionales, porque a veces tenemos sillas con apoyabrazos, pero cuando estamos en el teclado el brazo está colgando, los apoyabrazos no sirven de nada. Si mis apoyabrazos son funcionales, perfecto, puedo escribir tranquilo. Pero si yo estoy con las manos en el teclado, en el mouse, y los apoyabrazos no llegan a tocar, los brazos no llegan a descansar en el apoyabrazo, entonces es mejor apoyar los brazos en la mesa, meternos un poco en la mesa, apoyar los brazos en la misma mesa y ahí con un apoyo en el antebrazo, un apoyo en la muñeca, podemos escribir tranquilamente y así los hombros están relajados. El problema es que cuando están colgando los brazos pesan y estar 1 hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, van a originar de que nos cansemos y que los músculos del cuello, los trapecios que están acá, empiecen a contraerse, empiezan a producir dolor y eso nos origina que adelantemos los hombros, que nos encorvemos, que adelantemos la cabeza y después estemos, como dicen la palabra común, medio jorobados, ¿no? Encorvados, y esto pues es básicamente por mala postura y a la larga nos va a traer problemas de dolor de espalda. Los codos que estén también rectos, apoyados, y la otra cosa es que antebrazo, muñeca y mano, más o menos en línea recta para poder usar el teclado. También eso es importante para que no hayan lesiones por movimiento repetitivo con las manos. ¿Qué más? Las piernas, como decía, 90 grados, ligeramente separadas las dos piernas, y el apoyapiés, que es sumamente importante. Si tuvieras que resumir en una oración, ¿cuál tú crees que sería el motivo de consulta más frecuente ahora relacionado al tema de las pantallas en relación al sistema musculoesquelético? ¿Por qué es lo que más te están consultando? Por dos motivos muy frecuentes. Uno, dolor, le decimos dolor axial, ya sea dolor de cuello o de región lumbar, dolor de columna, es el motivo más frecuente que estamos viendo ahora. Y el segundo motivo, y va a llamar la atención, te va a llamar la atención, Manolo, es dolor de codo o de muñeca. Y justamente dolor de codo y de muñeca por la mala posición, por no tener un buen apoyo de los antebrazos, de las manos, de las muñecas cuando usamos el teclado o cuando usamos el mouse. A veces no tenemos esos mousepad que tienen una almohadilla, Claro. y está la mano en mala posición, colgando, no en una posición Claro. natural. Y eso origina que de estar tecleando o de estar dándole clic al mouse repetitivamente, haga estas lesiones que yo decía de gota a Claro. gota, por movimientos O repetitivos. los vicios de posición, como bien mencionaste, porque, a ver, la gente generalmente usa en casa las laptops y las usan en la cama, las usan en el sillón. El problema de las laptops, como vamos a ver después, es de que el teclado lo tienen fijo a la pantalla, entonces no se puede tener una buena posición de 90 grados de los codos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie de cositas como que no estamos preparados adecuadamente para este trabajo desde la casa. Sí, exacto. ¿No? Bueno, vamos a dejar luego lo del tema de las recomendaciones para yo hablar un poquito sobre lo que está pasando a nivel ocular, ¿no? Porque a nivel ocular lo que se está viendo pues es de que quizás lejos, el 80% de la consulta es por temas de fatiga ocular.
Y este tema de fatiga ocular, que no es algo nuevo, es algo que ya se había descrito hace mucho tiempo, inclusive la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año 2005 ya lo consideró una enfermedad laboral. ¿Mm? Pero ahora lo que estamos viendo es de que esto pues ha tenido con el tema del, como tú dices, enclaustramiento, ha tenido una repercusión muy grande, y no solamente en la gente que trabaja, sino que también en los chicos que están estudiando, los Es, niños, los jóvenes que están recibiendo las clases de la universidad a todo nivel, ¿no? Entonces, en relación a este tema de la fatiga ocular, eh, nosotros podemos apreciar pues de que está relacionado directamente al mal uso de las pantallas. Inclusive hay autores que ya lo han denominado un síndrome ocular de las pantallas de visualización, le llaman, ¿no? En los Estados Unidos esto ya estaba descrito, era un motivo frecuente de consulta, y bueno, lo mismo ahora en nosotros. Eh, Dentro de estos trastornos generados, pues, si uno hace el ranking de síntomas y de molestias, a la cabeza van los temas visuales, pero ahí nomás, inmediatamente y en una cantidad muy parecida, bien, van los problemas musculoesqueléticos, ¿no? Seguidos ya de problemas de cefalea, dolor de cabeza, problemas de índole psicosociales, hasta problemas relacionados a problemas neurológicos, de epilepsia y etcétera, se han descrito. El cuadro clínico de la fatiga ocular es muy inespecífico, ¿no? Porque va desde dolor de párpados, molestias a la luz, fotofobia, pesadez ocular, ¿no? El paciente típicamente dice, los ojos me pesan, los tengo sensibles, bien, se quejan de dolor de cabeza, se quejan de que el ojo lo tienen rojo, lagrimeando, sienten que le queman los ojos, ¿no? Inclusive ya hay algunos que asocian esto al tema de sequedad ocular y te refieren de que hay sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, por esto mismo que se rompe la película lagrimal y ya no hay una buena calidad visual. Eh, Hay casos, y he tenido uno la semana pasada, de un chico con visión doble, y cuando se le hace el examen, pues lo que tuvo fue un espasmo de acomodación por este eh, exceso en el uso de pantallas, muchas horas. Entonces, es un problema realmente que nosotros estamos lidiando ahora y que tenemos que dar los tips, que esa va a ser la última parte de nuestra presentación, para que de alguna manera se puedan prevenir estos problemas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con problemas visuales, básicamente, tenemos que saber diferenciar si estos están 100% relacionados al trabajo o al esfuerzo que están haciendo en pantallas, o si hay un problema de fondo, por ejemplo, una miopía o una hipermetropía que no ha sido corregida o ha sido mal corregida, que se está exacerbando. Y eso lo tenemos que definir. Además de los problemas de superficie ocular, como por ejemplo problemas de ojo seco, hay pacientes que ya tienen su problema de ojo seco y que ahora pues esto se ha exacerbado con esta exposición exagerada hacia las pantallas, ¿no? O que tienen sus problemas de la película lagrimal, pacientes que por el simple hecho de estar frente a las pantallas no están parpadeando de forma adecuada. Normalmente tenemos un promedio de 15 parpadeos por minuto, y cuando uno está frente a pantallas esto puede disminuir hasta inclusive la tercera parte, lo cual hace de que la lágrima no se homogenice y lo cual hace de que la película lagrimal se rompa de una manera más prematura. Y además de los problemas netamente visuales, ¿no? Como son los defectos refractivos, que como mencioné, pues la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, ¿no? Problemas acomodativos e inclusive problemas en cuanto al balance muscular. Eh, no voy a hablar ahora del tratamiento específico de estos temas porque eso ya es motivo de otras charlas y de motivos de consulta, pero sí es importante conocerlas para poder de alguna manera pues ofrecerle al paciente un adecuado manejo. Y yo creo que el manejo en el cual nosotros tenemos de que inculcar a la gente en estos momentos es el preventivo, con ciertos tips como has venido dando y vas a dar ahora,
más los temas visuales, yo creo que con eso se va a mejorar un buen porcentaje. Se dice que con unas buenas medidas de índole ergonómica, es decir, con una adecuada posición y etcétera del entorno del trabajo, se pueden mejorar hasta más del 95% de estos procesos. Entonces, con eso he querido hacer una pequeña introducción del tema de la fatiga ocular y luego vamos a proseguir con algunas de las recomendaciones que pueden seguir nuestros oyentes, ¿no? Eh, Carlos, yo te que agradecería si nos puedes ayudar un poco con lo que es las medidas, las recomendaciones, ¿no? Para prevenir estos problemas musculoesqueléticos asociados al trabajo desde casa. Sí, sí. Justo escuchándote, Manolo, me hace recuerda de que muchas veces las contracturas, sobre todo las contracturas de cuello, pueden también relacionarnos ambas especialidades, ¿no? La oftalmología, digamos, con la rehabilitación, sobre todo en los cuadros de los pacientes que tienen dolor de cabeza. Las contracturas en la región baja del cráneo, del cuello, pueden incluso producir dolores de cabeza o incluso adormecimientos en mano, que son otra de las cosas que vemos. Pero bien, ¿cómo evitar todo esto? ¿Cómo evitar? Básicamente, conservando y adecuándonos en una buena postura. Ojo, nosotros podemos creer que somos la persona con mejor postura del mundo, pero sí, nuestra silla, nuestra mesa, nuestro equipo informático no están adaptados a las peculiaridades físicas de la persona, empezamos a complicarnos. ¿Cómo es que solucionamos esto? Primero, lo principal es la pantalla, y por eso es que estamos hablando de ese tema ahora. La pantalla tiene que estar más o menos a unos 50 centímetros, poco más, poco menos, 45, 60 centímetros, como promedio 50 de la mano, es decir, al alcance de la mano para que yo pueda maniobrar. Al lado del escritorio podemos poner un atril con las hojas o las cosas, perdón, de la pantalla, con las hojas que podamos tener para no tener que estar subiendo y bajando la vista, sino tenerlo sin necesidad de estar tomando posturas inadecuadas con el cuello, simplemente girando un poco. Y para eso nos ayuda si tenemos, sería lo ideal, una silla giratoria, cosa que puedo moverme en bloque sin tener que adoptar posiciones inadecuadas con el cuello. Eso sería, digamos, lo adecuado. El respaldar, de preferencia, que no sea rígido. Si es flexible, me va a permitir poder moverme, que no sea totalmente plano ni rígido, tener el apoyabrazos que decimos, tener las manos o los brazos apoyados, no tener una posición inadecuada en la muñeca cuando escribimos, ¿bien? Que más o menos sea recta y podamos trabajar tranquilamente, ergonómicamente. Aprender a usar el mouse, y esto muy poco lo sabemos, ¿no? Muchas personas fijan la muñeca, fijan el codo y mueven todo con la mano, y otros cargan el brazo y mueven todo con el hombro. El movimiento tiene que ser lo más natural y tenemos que usar hombro, codo, muñeca, mano para mover el mouse con una soltura tranquila, y así no nos va a molestar. ¿Qué otras recomendaciones? Nosotros tenemos periodos de tiempo que nuestro cerebro está más activo y menos activo, ¿no? No vamos a entrar a términos médicos como simpático, parasimpático y cosas por el estilo. La idea es que tenemos tiempos de mayor actividad y tiempos en que que necesitamos un reposo. Por eso, cada hora y media, es mejor levantarnos, dar unos pasos, caminar un momento, relajarnos, estirar los brazos, estirar las piernas, eh, salir a tomar un vaso de agua para mejorar nuestra circulación, para relajar nuestros músculos. Podemos hacer giros, podemos hacer estiramientos, movimientos con hombros, con muñecas, con la espalda, estirarla, y eso realmente la circulación y los músculos nos lo van a agradecer. Esas pausas activas son muy útiles, y cuando estamos en oficina, incluso las pausas activas las podemos hacer en grupo.
Pero si estamos en casa, mira, así nos digan locos, pon una música que nos guste y nos ponemos a bailar con la escoba, pero nos relajamos y salimos de esa postura tensa que tenemos. Cada rato cuando estamos sentados, ir recordando, y estoy bien sentado porque a veces nos vamos acomodando, nos vamos poniendo muy de costado, muy hacia afuera, también hay que estar cuidando esas posturas, ¿no? El otro tema, y relacionado también con lo que tú trabajas, es la luz y los reflejos. Buscar una posición que no tenga mucha luz, mucho reflejo, y si tenemos una luz natural, bueno, también aprovechar y movernos para que esa luz, si es que va cambiando, no nos afecte. Eh, de preferencia, si es que hacemos un poco de ejercicio y tenemos una buena fuerza de espalda o de abdomen, me va a ayudar más a esto, ¿no? Pero así sea 2 o 5 minutos al día, es suficiente. No necesitamos tampoco ser físico-culturistas. Lo importante es que nos sintamos sanos, nos sintamos bien. Entonces, lo más importante como tip es recuerda siempre, piensa cada 10, 15 minutos mientras estás trabajando, recuerda en tu postura y trata de regularla. Cada hora y media, párate un rato, relájate, estira los brazos, estira las piernas. Eh, otra cosa es que ayuda mucho es el tema de la temperatura en el ambiente que estás, que no sea ni muy frío ni muy caliente, también regula eso, porque eso también nos va a traer problemas. Entonces, básicamente con esos pequeños tips, los estiramientos de los músculos, ¿no? Es muy sencillo, simplemente voy jalando, voy estirando cada uno de los músculos del hombro, del brazo, que son los que sufren más, de la espalda, tratar de juntar los músculos, las escápulas, los omóplatos, ¿no? Para relajar la espalda, y con eso vamos a ir bien. Las pausas activas que no solo es por tema de eh, movimiento, sino también de relajación del estado mental, que es sumamente importante y eso no lo podemos perder de vista. Yo más bien te puedo hacer una pregunta, Manolo, que no sé si es una pregunta eh, ilógica, pero bueno, tengo una Cuéntame. duda de mucho tiempo. ¿Las pantallas positivas y negativas influyen en algo? Esto de que es el fondo más negro o el fondo más blanco. Eso tiene que ver mucho, y te agradezco la pregunta porque justo lo iba a decir luego, tiene que ver mucho con el tema del brillo de la pantalla. Y lo que se recomienda es de que el brillo sea acorde al brillo o a la iluminación que hay en el ambiente, ¿no? La iluminación de tu pantalla la tienes que regular. De ahí viene el hecho de que la típica pregunta, doctor, ¿es preferible ver con la pantalla con la luz apagada, con la luz prendida? Entonces, la manera como el ojo va a descansar más y se va a relajar más es si el dispositivo de pantalla de datos que tienes va acorde con la iluminación de tu ambiente, ¿no? Entonces, ahí tú vas a ir regulando en relación a si es pantalla negra o si es pantalla blanca, dependiendo del entorno en el que te encuentres. Como terminaste con la parte de musculoesquelética para pasar un rato a hablarles algo de lo que es la parte visual, porque ahí voy a decirlo a repuntar un poquito más en unas cuantas cosas de pantallas. En cuanto a las recomendaciones visuales, ya hemos escuchado eh, la manera y la forma clara que Carlos nos ha explicado en relación a la parte musculoesquelética. Pues esto, como les digo, es un tema que es bastante amplio. Para muchas personas sonará nuevo, pero créanme que no lo es. Hay toda una ciencia que es la ergonomía y hay un capítulo que es la ergonomía visual, donde se tratan casualmente estas cosas, ¿no? Ergonomía, pues, es una palabra de esas difíciles de pronunciar, pero que viene del griego, donde ergos es trabajo, nomos es ley natural, tratado. Entonces, habla un poco de la ley natural del trabajo, ¿no? Y del entorno, y cómo eso se debe adecuar a nuestro trabajo para que nosotros podamos estar sin ningún problema. Eh, ¿Por qué es importante? Porque cuando no hay adecuadas condiciones de trabajo, tanto en la parte visual como en la parte musculoesquelética, pues eso nos va a llevar a problemas que nos van a generar dolencias y que al final eso se va a traducir
en disminución del rendimiento laboral, lo cual va a ser un problema para las empresas, los trabajos, y otro problema que es muy serio y que lo vemos es el aumento de la probabilidad de accidentes, ¿m? Por el agotamiento, por el cansancio. Cuando uno estudia la ergonomía, tiene que ver, y ya Carlos ha hablado de esto en parte, el entorno del lugar del trabajo, y tiene que ver mucho en relación al espacio y tiene que ver mucho en relación a la iluminación. En relación al espacio, pues el asunto de las ventanas es importante, ¿no? La ventana siempre debe formar un ángulo de 90 grados con las mesas. ¿Para qué? Para que el reflejo no nos dé directamente a la pantalla. Y lo mismo en relación a persianas. La presencia de persianas en las ventanas nos va a ayudar mucho para regular la cantidad de luz que está ingresando. No conviene mucho situarse enfrente de las ventanas porque eso nos va a dar reflejos que son reflejos que van a generar cansancio visual con el transcurso de las horas. Y los mobiliarios, las paredes, deben tener colores claros y mates, casualmente para evitar esos reflejos, y colores claros porque el color también es importante en los entornos. No nos conviene en un entorno de trabajo tener colores muy fuertes, muy llamativos, porque eso nos va a generar cansancio. Hay que evitar entonces las superficies brillantes para evitar los reflejos. En cuanto a la iluminación, pues hay una serie de conceptos físicos, técnicos, y que los ingenieros dominan muy bien, que es en relación al flujo luminoso, la intensidad, la cantidad de luz, etc. Entonces, todo eso debe estar regulado. De preferencia, lo ideal es la luz natural, como dijo Carlos, ¿no? Pero si no podemos o no tenemos la suerte de contar con eso, con una buena ventana, pues podemos tener una luz ambiental, de preferencia de techo, que sea perpendicular al trabajo que estamos realizando, para que no hayan pues estos reflejos y evitar las sombras. Eh, una buena iluminación nos va a mejorar la capacidad visual, que esto, en otras palabras, es la agudeza visual. Nos va a mejorar la sensibilidad al contraste y sobre todo la recepción, la rapidez en la percepción de las cosas, lo cual es importante sobre todo si estamos desarrollando algún tipo de trabajo en el cual podemos tener algún accidente si pasamos por algo, algún tipo de elemento. Pero hay que tener en cuenta también que no mucha iluminación significa una mejor visión. Si yo tengo mucha iluminación, puedo irme al otro extremo, que es causar deslumbramiento. Y ese deslumbramiento también me va a generar fatiga visual. Entonces, si tengo, por ejemplo, un escritorio en el cual tengo una lamparita, esa lamparita de preferencia hay que ponerla por debajo de la altura de los ojos para que no me deslumbre. Si la tengo muy alta, me va a deslumbrar y eso va a generar cansancio porque el ojo va a estar cerrando y contrayendo la pupila para regular la cantidad de luz que está entrando al ojo. Las luces, como dije, deben estar en forma perpendicular, no enfrente y tampoco detrás, porque si la tengo detrás va a rebotar la luz en la pantalla y eso me va a deslumbrar, me va a generar un reflejo que no quiero. Entonces, es importante poder controlar la intensidad de luz y para eso existen unos aparatitos que se llaman dimmers, que son los reguladores de luz. Tú puedes regular la cantidad de luz que tienes en tu ambiente para lo que comentábamos, Carlos, del tema del brillo y de la iluminación de la pantalla en relación al entorno del ambiente. Ya nos habló Carlos también en relación a la inclinación de las pantallas, que también hay que regularla para evitar los reflejos. En cuanto a la luz, uno debe regular su luz y en el mercado puedes encontrar una gran variedad de tonalidades de la luz, desde luz que le llamamos calientes a las luces frías. Se supone que uno, de acorde al trabajo que está realizando, es el color, la temperatura, eso se llama temperatura de la luz que debe usar. Las temperaturas cálidas generalmente las empleamos para ambientes residenciales, mientras que las luces frías, ¿no? Las blancas, las usamos más para entornos de trabajo porque nos dan una mejor nitidez. El tema de la visión periférica es importante. Entonces, cuando uno trabaja, debe tener de preferencia
un campo visual abierto para poder trabajar. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un punto concreto de trabajo y estoy frente a este objeto horas de trabajo, eso va a contribuir a lo que se llama una visión en túnel, una visión tunelizada, y eso me va a generar mucho cansancio visual. Entonces, la idea es tener una amplitud, y aquí se aplica una de las cosas que dijo Carlos en relación a las pausas que uno debe hacer, porque si no cuento con la amplitud para poder ver en mi campo abierto, pues debo hacer mis pausas, poderme levantar, moverme y de esa manera poder mirar a otros lugares. Ya Carlos habló en relación a lo importante que es tener una buena silla, y eso es vital. No voy a tocar más ese tema, pero es importantísimo, ¿no? La posición de los codos, y es importantísimo el tema de los teclados. El teclado debe estar de preferencia separado del monitor. Ese es el problema que hay con las laptops, que está unido, como mencionábamos. Los codos deben estar en 90 grados y las manos flotando sobre los teclados. Los teclados deben ser de un color mate, también para que la luz no refleje en el teclado y no me deslumbre y no me genere cansancio visual. Inclusive los teclados tienen, muchos de ellos, unas como patitas en la parte posterior para poder regular de alguna manera la inclinación de los mismos. No, En lo relación a consejos prácticos que podemos tener también, es el hecho de parpadear con más frecuencia. Generalmente el parpadeo es algo involuntario, es algo que nosotros hacemos, pero que no estamos conscientes de ello. Y eso es importante tener en cuenta, porque al reducir la cantidad de parpadeo, voy a favorecer la ruptura de mi película lagrimal, con la consiguiente irritación y ardor de los ojos. Por lo tanto, es importante parpadear, e inclusive puedo ayudar lubricándome los ojos con adecuadas lágrimas artificiales, ¿no? Lo que van a hacer es sustituir o reemplazar la deficiencia que pueda tener en mi producción de lágrimas. Hay una regla muy práctica que siempre la recomiendo, y es la regla 20-20-20, que es la regla que dice lo siguiente: cada 20 minutos deberíamos quitar el enfoque del objeto cercano que tenemos enfrente, y por 20 segundos mirar a una distancia mayor a 20 pies, porque esta es una regla americana, pero 20 pies más o menos 6 metros, que uno debe mirar, ¿no? A través de una ventana, como yo le digo a los pacientes, cada 20 minutos, por 20 segundos, mira a través de la ventana de tu casa, departamento, y de esa manera vas a hacer que se relajen los músculos, que se relaje el ojo y no tengas ese cansancio que te está matando. Lo otro es el tema de los anteojos, ¿no? Por ahí van a escuchar una serie de cosas, que los anteojos con bloqueo azul y todo lo demás. En realidad, lo que uno necesita es, primero, corregir para ver si es que hay algún defecto que no se ha corregido, que ha estado latente y que ahora se ha hecho manifiesto por el uso de las pantallas. Una vez que yo corrija esos defectos, entonces ahí sí puedo ponerle en la confección de la luna algún antirreflejo, algún baño antirreflejo, etcétera, pero no propiamente un bloqueo azul, porque la emisión de rayos azules nocivos de las pantallas es prácticamente imperceptible. Entonces ahí hay un tema de concepto que hay que corregir. Ya les dije, ajustar el brillo de su pantalla, ¿no? Y el contraste de la pantalla. Eso va a ayudar a también tener una mejor visión, y por lo tanto mejorar el estrés que se está generando. Reducir el reflejo, como lo comentábamos con Carlos, girando o de alguna manera moviendo la pantalla, inclinando la pantalla. Y para esto los soportes de los monitores modernos lo tienen y son de mucho provecho. La posición, también ya lo dijimos, una posición más o menos de 50-60 centímetros. La altura del monitor debería, en línea recta, llegar más o menos a la altura de la ceja de la persona, cosa que para mirar estoy inclinando la visión en un campo de aproximadamente 30 grados, que eso sería lo ideal. Entonces yo creo que con esto hemos hecho un recuento
bastante rápido, pero yo creo que muy importante en relación a las consideraciones y los consejos que deben seguir las personas para evitar este tipo de problemas con las pantallas. Vamos a pasar, Carlos, si te parece, a responder algunas preguntas que nos están haciendo nuestros amigos que están participando en la charla. Por A ver, supuesto. dice así. Me preguntan cómo hacer para prevenir la fatiga ocular. Bueno, lo hemos comentado hace un momento, siguiendo las recomendaciones que hemos dicho. Eh, Paso largo tiempo frente a la computadora trabajando y algunas veces siento hormigueo en las manos. ¿Debo preocuparme, Carlos? Bueno, el hormigueo en las manos no es una situación natural. No es tampoco que tengamos que preocuparnos, pero sí tenemos que tomar acciones para prevenir daño mayor. Daño mayor, si yo tengo un hormigueo, ese hormigueo puede ser por un factor eh, vascular, o sea, de sangre, de mala irrigación, o un factor neurológico por compresión de nervio. Ninguna de las dos cosas es agradable. Y esto me hace recuerdo mucho los cooler que usan para las computadoras, las laptops, que a veces los ponen para levantar la pantalla, ponen el cooler en la computadora en una posición que prácticamente el teclado queda casi perpendicular a la pantalla. Yo he tenido muchos pacientes justamente con hormigueo de las manos porque la posición del teclado prácticamente era entre 70 y 90 grados, tenían que escribir con los dedos hacia arriba. Eso originaba que haya no una posición recta, sino mayor doblez a nivel de la muñeca, y esto puede producir problemas de túnel carpiano. Claro. Pero otro de los factores que puede originar también el adormecimiento de las manos son las contracturas a nivel cervical, sobre todo a la altura de los... Hay unos músculos que son los escalenos. Contracturas de este músculo produce una alteración, un problema de adormecimiento y pérdida de fuerza a nivel del brazo. Entonces, y eso es básicamente por mala postura de la columna. Sentarnos bien, sentarnos al fondo de la silla, tener una buena posición en el cuello, va a evitar esto. Perfecto. Tengo adormecimiento en las manos. Entonces, tener mayor tiempo de pausas. Pararme en ese momento, estirar los brazos, estirar las muñecas, estirar el cuello para un lado, para el otro lado, y eso me va a aliviar. Si el tema persiste, bueno, ya hay que buscar otros factores, ¿no? Claro. Pero no hay que dejarlo de lado. Entonces yo creo que el consejo sería, bueno, primero corregir los vicios que pueda estar teniendo la persona que preguntó y si ve que con eso no hay mejoría, pues ya debería consultar al especialista para ver cuáles pueden ser las otras causas que lo generan, ¿no es cierto? Así es. Bien. Por aquí preguntan si hace daño leer libros en el celular o en la computadora. Mira, leer nunca hace daño, al contrario, es necesario, ¿ya? Eh, lo que sucede es de que muchas veces se abusa del tiempo y se pasa muchas horas frente a estos dispositivos para leer un libro. Y para eso hay que ser muy ordenado y hay que ser un poco, digamos, disciplinado, ¿sí? A mí personalmente me gusta más leer en libro. Yo soy de la escuela antigua, que me gusta el olor al papel, ¿ya? Y si es más viejo, mejor. Pero no todas las personas les gusta eso. Y es muy práctico. A veces viajamos y en vez de estar llevando nuestro librito de 500 páginas, tenemos pues más bien 500 libros metidos en un Kindle, ¿no? O en una tablet, lo cual es muy rico porque puedes leer lo que se te antoje. Pero tenemos que tener en consideración las recomendaciones que hemos dado en relación al uso de las pantallas, ¿no? Hacer pausas, no fijar constantemente, tratar de fijar un punto más lejano, levantarte cada cierto tiempo para de alguna manera relajar los músculos, etcétera, etcétera. Jugar un poco con los brillos, ¿no? Evitar los reflejos, y ese tipo de cosas pues van a hacer de que tu lectura sea más placentera. Carlos, me preguntan para ti, ¿qué tipo de sillas nunca recomendarías? Bueno, eso depende mucho de la persona y de las posibilidades. O sea,
Si tengo una silla, gracias a Dios por tener una silla para empezar por allí. El tema no es que haya sillas malas o buenas, sino cómo la adaptamos a nuestras necesidades. Lógicamente, una silla que no sea rígida, una silla que de repente pueda rotar, que yo pueda moverme en bloque, es mejor que una silla, digamos, de sala, ¿no? O de comedor. Eh, si tengo problemas de apoyo por distancias, bueno, poner cojines que me ayuden a tener una buena posición. Existen sillas que son mucho mejores que otras, indudablemente, incluso en algún momento había unas sillas ergonómicas que yo no sé por qué han salido del mercado, que tenían apoyo a nivel de rodillas, tenían una sentadera y apoyo a nivel de rodillas, eso te obligaba a tener la espalda muy derecha. Era bastante, bastante interesante la idea, pero bueno, ya no las veo por el mercado. Lo importante es adaptarnos a las posibilidades que tenemos. Y mi silla, de repente, ¿cómo saber que la silla es una buena altura? Es muy sencillo. Me paro al lado de la silla y mido el asiento con mi rodilla. Lo ideal sería que el asiento esté por debajo, un poquito por debajo de mi rodilla, de mi rótula. Eso me va a permitir que sentándome en 90 grados, como hablábamos temprano, yo pueda tener los pies bien apoyados. Si la silla veo que es más alta que mi rodilla, entonces voy a necesitar un apoyapiés, porque mis pies van a quedar inclinados y eso me va a reducir un poco la circulación a nivel de la zona posterior de la rodilla y a nivel de los pies. Claro. Si es muy baja, o poner pues un cojín. Y eso también me hace recuerdo a una cosa. Estamos hablando del trabajo en casa, pero también hay la posibilidad de, por momentos, de repente trabajar parados, ¿no? Por Así momentos es. trabajo sentado y por momentos puedo usar una silla, una mesa más alta y parar y trabajar con el teclado en una posición parada. En muchas oficinas incluso se trabaja parado y lo podemos intercalar en casa, ¿no? Correcto. Podemos, y si estamos parados, dándole inicialmente el peso igual a las dos piernas, pero después para descansar podemos tener un apoyo en los pies y por un momento apoyar un pie, descansando el otro y después cambiarlo, ¿no? Pero esa es otra opción para poder descansar, ¿no? Trabajar por ratos Alternar, parados. ¿no? Estar sentado y parado, efectivamente. Eso es muy importante. Y mira, a raíz de esto que estamos conversando, yo cambié de sillas hace poco porque mi silla ya estaba pidiendo chepa. Y me he dado con la ingrata sorpresa de que parece que está la demanda tan alta y la oferta tan baja que se han subido por los cielos el precio de Así las es, sillas, ¿no? Inclusive ahora han hecho sillas hasta para estos chicos que están jugando, para gaming, te las ujú, venden así, de colores rojos, colores intensos, etcétera, pero con todos los temas de ergonomía. Entonces, busquen en varios sitios y pregunten en varios antes de comprar, porque la verdad que no existen precios fijos. ya, Bueno, yo Manolo, creo solo que ya, una sí, cosa, Carlitos, yo no buscaría más bien qué silla no comprar. Yo más bien pensaría en qué silla comprar, ¿no? claro, Entonces, seamos un poco más positivos hacia eso. O sea, ¿qué silla compro? Justamente buscar una que tenga las alturas para mi persona y que tenga la comodidad del respaldo, la posibilidad de la rotación y fijarse mucho en el apoyabrazos. Yo hablo mucho de apoyabrazos porque la mayor cantidad de pacientes que me vienen es por problemas a nivel de hombro y de cuello. Y es porque, como te decía, los brazos cuelgan. claro, Muchas sillas hay en el mercado con apoyabrazos, pero la mayoría, el apoyabrazos está de adorno. O la sí, silla es muy ancha y cuando estoy en el teclado los brazos no descansan, o no son acomodables los apoyabrazos no para son tener el regulables. brazo apoyado. O una Sí, vez que la llevamos, la mesa no está en relación con la silla. Entonces, sí, buscar más esa relación con mi persona en cuanto a los aditamentos que voy a adquirir. Eso es lo mejor. importante. Muy bien, yo creo que hemos tratado de abarcar el tema de una manera bastante, tratando de que no se nos pase nada,
por ahí si ha quedado algo en el tintero, pues háganos llegar sus preguntas por interno, por el correo, para podérselas responder. Solo me queda agradecerles, ¿no?, por su atención, su participación esta noche. Quería agradecerle en especial a mi colega y amigo de muchos años, el doctor Carlos Pasaglia, y espero, Carlitos, podernos reunir próximamente, ¿no?, cuando esta cuestión de del enclaustramiento, como bien dices tú, pues termine y pase, ¿ya? Por favor, recuerden de seguir las recomendaciones y los tips de prevención para que no sufran de su espalda, no sufran de dolores de cuello, de manos, de codos, etcétera, y no tengan problemas de fatiga visual. ¿Algo que acotar, Carlos, para terminar el programa? No, creo que básicamente agradecer a todos los que nos han acompañado y agradecerte, Manolo, por la deferencia que has tenido en pensar en mi persona para esto. Y bueno, y quedo comprometido para cuando necesites poder estar en este ambiente tan simpático. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre tan amable, Carlitos. Buenas noches, muchas gracias y agradeciendo una vez más a los chicos y a la producción de Punto y Solución por este interesante espacio. Buenas noches. Buenas noches.